Buenos días, profesor y compañeros. Iniciaré hablándoles sobre los datos de nuestras resoluciones. Nuestra resolución en primera instancia. Nuestro tipo de procedimiento es sancionador. Nuestra entidad es Indecopi. El número de expediente es 1161-2016/CC2. Las partes son el denunciante Chris Carmen Aurelia Becker Díaz, la señora Becker. Denunciado, Corporación Peruana de Restaurantes S.A. Papa John's. Órgano competente es la Comisión de Protección al Consumidor. En nuestra segunda instancia, nuestro tipo de procedimiento es sancionador. Nuestra entidad es Indecopi. El número de expediente 1161-2016/CC2. Las partes son denunciante Chris Carmen Aurelia Becker Díaz, la señora Becker. Denunciado, Corporación Peruana de Restaurantes S.A. Papa John's. Órgano competente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Sala especializada en protección al consumidor. Los hechos del expediente se suscitaron de la siguiente manera. Con fecha 6 de mayo de 2016, la señora Becker, en compañía de sus dos menores hijas, esposo, prima y sobrina, acudieron al local de la denunciada, donde se encontraban consumiendo alimentos, cuando de repente se abrió el falso techo del establecimiento y cayó sobre el coche de su menor hija, siendo así que el 2 de agosto envió a Papa John's una carta notarial con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, la denunciada no atendió dicha carta dentro del plazo establecido por ley, siendo así que la señora Becker el 28 de septiembre interpuso una denuncia contra la Corporación Peruana de Restaurantes S.A. por la presunta infracción de Ley 29571 del Código, adjuntando la carta notarial y 5 fotos que realizó al momento en que se suscitaron los hechos. El 18 de enero, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor admitió a trámite la denuncia, dando inicio al procedimiento. El 28 de marzo, Papa John's presentó sus descargos a las imputaciones efectuadas en su contra, siendo que el 26 de mayo del 2017, mediante resolución 840-2017/CC2, la comisión da a conocer su decisión, por lo que el 28 de junio, la denunciada Papa John's decidió apelar refiriéndose a la infracción al deber de idoneidad. El 18 de julio del 2017 se elevó el expediente al tribunal, siendo que el 23 de enero del 2018, en segunda instancia, se confirma la resolución final. El 7 de junio, por último, del 2018, el expediente pasó al archivo. Hoy les voy a hablar sobre la normativa especial aplicable. Con respecto al procedimiento administrativo general, tenemos el TUO, la Ley 27444. En esencia, los artículos. Para el procedimiento especial se aplicó el Decreto Legislativo número 807 con los artículos conjuntamente con la Ley 27311, específicamente para la sanción se aplicó la Ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en esencia los artículos, conjuntamente con el Decreto Supremo 011-2011-PCM, con él. En cuanto a las facultades para pronunciarse sobre el procedimiento, las tiene el Tribunal de Indecopi, y sus limitaciones se encuentran en el ROF de Indecopi en los artículos. Los principios del procedimiento sancionador que apreciamos en estos expedientes son los siguientes. La legalidad, cuando se estipula en el artículo 105 del Código de Protección al Consumidor que la autoridad competente para conocer las presuntas infracciones, así como para imponer sanciones, es Indecopi. El debido procedimiento, cuando se cumplen los plazos de notificación, la valoración de las pruebas, la aceptación de las manifestaciones y en los criterios de aceptar o no los puntos de la denuncia. La razonabilidad se ve manifestada en la graduación de las sanciones impuesta por la Comisión, ya que no existe un criterio de graduación establecido para este tipo de infracción en el Código. La tipicidad se ve en los fundamentos números 19, 40 y 41, donde encontramos la adecuación de la conducta al tipo de infracción de la norma. La irretroactividad. La normativa utilizada para la resolución fue la vigente en el caso, junto con sus modificaciones, teniendo en cuenta que el caso comenzó en el 2016 y la segunda instancia dio su resolución en el año 2018. El concurso de infracciones. Cuando se utilizaron los artículos 18 y 19, siendo los que tienen una sanción de mayor gravedad,
La causalidad. Cuando la sanción va dirigida a la Corporación Peruana de Restaurantes S.A., siendo ella quien cometió la conducta omisiva, aunque el local donde sucedieron los hechos fue en la cadena Papa John's. La presunción de licitud se manifiesta en las actuaciones de las partes que han ido conforme a sus deberes. La culpabilidad. En este principio recae una carga de contradicción de la parte denunciada, la cual debe acreditar que no existe error atribuible a su actuar. Es considerado en el fundamento 27 de la resolución de primera instancia. Sin embargo, la denunciada no pudo probar una causa fortuita. Por último, tenemos el non bis idem. En el primer caso no se vulnera el principio, ya que es la única vía que sanciona la infracción y no lo hace de manera distinta. Bueno, en este punto voy a hablar sobre el proceso administrativo sancionador. Este inicia por parte de la denunciante con una solicitud donde tiene que tener los nombres completos de esta, el domicilio y la dirección. También tienen que estar los nombres del denunciado y su domicilio procesal, a donde le llegarán las notificaciones. Una vez pagado el derecho de trámite, se dará inicio al proceso administrativo sancionador como tal, donde se tomarán en cuenta las imputaciones que da la denunciante contra el denunciado. Estos son los artículos 18, 19 y 25, también el artículo 24 del Código de Protección al Consumidor. Lo que solicita la denunciante son 50.000 soles por daños ocasionados y el pago de costos y costas de todo el proceso. En un plazo de 15 días se señalan los descargos pertinentes por parte del denunciado. Después de vencido este plazo, la autoridad resuelve las diligencias necesarias para saber si hay una existencia para dar la existencia de la sanción, si es que hay una. En un plazo de 15 días se dicta la resolución final después de terminada el estudio de las causas y finalmente se da la sentencia del caso. Gracias. Análisis crítico jurídico. En este punto resaltamos que en primera instancia la entidad se deslinda de la posibilidad de establecer o ordenar una reparación de la denunciante por parte de la denunciada. Es más, asume que esto no está dentro de sus potestades y eso es un deslinde necesario para el continuamiento del proceso. En segundo punto, hace una gran diferenciación entre el deber de seguridad y el deber de idoneidad. Entre ellos dos hay una gran diferencia, ya que en uno se protege el bien jurídico vida y en el otro se protege el bien jurídico o el derecho que tienen todos los consumidores frente a lo que recibe, frente a lo que se piensa recibir. Por lo tanto, nuestro grupo considera que ese es un proceso totalmente garantista en el cual no se han vulnerado ninguno de los derechos y se han respetado además el derecho a la contradicción. Muchas gracias.